Y hoy vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la anterior clase que el cual estuvimos hablando. Y algo importante acá en la anterior clase es que cuando Dios dice en el verso 10 y llamó Dios a lo seco tierra, que es la parte que se separó acá, a lo seco, esta parte separada le llamó tierra, y a la reunión de las aguas, a esto, lo que es, le llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, según lo que estuvimos viendo, le llegó el verso 10 también, cuando dijo, júntense, Dios dijo que también júntense las aguas que están debajo de los cielos, ¿sí? Entonces, todo esta parte agua, porque recuerda que en la clase anterior dijimos que había unas aguas en la parte de arriba, que es prácticamente lo que mantiene, que es lo que detiene con vida a este planeta Tierra, que exactamente fuera de ahí ya no hay vida. Y es lo que se le llama Mayin, ¿verdad? Como es que se le llama a esta parte, ¿verdad? Entonces, todo esto fue lo que sucedió cuando Dios hizo el llamado, ¿verdad? Cuando dijo Dios junto de las aguas que están debajo de los cielos, y en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. Entonces, todo lo que quedó aquí, la agua que está aquí es parte de la que estaba aquí. Pero sí, el agua debajo de los cielos es la que está en esta parte de aquí. El agua debajo de la tierra es la lactosa que tenemos aquí. Y tenemos todo esto por aquí que son inferiores hasta ahí. Entonces, es algo que solamente Dios, pues, como dije en una clase anterior, no tenemos, no sé más llegar hasta más allá, porque, y si alguien pues tiene alguna idea, pues creo que se quede con ellas, porque hasta ese lugar es muy difícil llegar a una conclusión o hacer especulaciones, pero más o menos tenemos idea conforme al texto bíblico. Entonces nosotros solo podemos entender lo que está dentro de esta, que es el cielo, la tierra y los mares, dentro de este círculo. El resto de aquí, pues, como dice Deuteronomio 29:29, los secretos le pertenece a Dios. Si ya para hacer especulación, pues ya no llega uno hasta ahí. Entonces, eso es algo interesante de la clase pasada. Bueno, vamos a leer del verso 16 al verso 20, que es donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 16 al 20. Dice el texto, ¿verdad? Ahí, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y 18 dice, y para señorear el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, la mañana, un día cuarto. 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra, en la tierra abierta, en la expansión de los cielos. Hay un comentario que me llama la atención cuando leí esta parte de lo que es el cuarto día en un comentario que se llama el Midrash dice, tal vez ustedes lo puedan ver por acá, si lo ven, ¿verdad? Es uno de los comentarios que aparece es uno por cada libro, y algo que me llamó la atención aquí es cuando Dios hace las grandes lumbreras. Este comentarista dice, en el cuarto día Dios ubicó el sol, la luna y las estrellas en el cielo. El sol y la luna originariamente eran del mismo tamaño. O sea, no había uno más grande que otro. Dice que eran del mismo tamaño. Es imposible que dos reyes compartan la misma corona. Dice que según el Midrash, son comentarios que lo que dicen, comentarios judíos, que según la luna se quejó delante de Dios y Dios decidió reducir su tamaño de la luna. Como la luna aceptó de buena voluntad el veredicto de Dios y no se quejó, Dios agregó las estrellas al paisaje nocturno a fin de añadir luz a la luna. Así que ahora, ¿quién es el que, cuando esta comentarista da la idea que quien se queja
es el cual Dios le quita. Y quien calla y solamente espera en Dios es el quien más recibe. ¿Sí? Entonces dice acá otro comentarista, otro midrash o comentario, dice, explica esto, este es un punto importante, nos enseña que quien busca el honor, o sea, que le den honor, que digan este sí, que este lo otro, como lo hizo la luna, a la larga sale perdiendo, mientras quien soporta un agravio en silencio, que le importa lo que le digan, como el sol, es compensado en gran manera. Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Entender esta parte. Permítame que se me va a descargar la computadora, a buscar el cargador. Si quiere, puede añadir algo, hermano. No hay ningún problema antes de que se me... Antes de que le pase lo que a mí, nos desaparecemos. Sí, antes de eso, pero ya lo encontré aquí por acá el cargador. Tengo ya conectado. Entonces, es interesante, ¿verdad? Lo que nos va enseñando los comentarios y muchos, sobre todo explicaciones de este tema. Bueno, pero algo importante acá es que hay 3 palabras hebreas acá para la creación en el texto Hermano hebreo. Manuel, una Diga. pregunta. Se está comentando acerca de, ¿se acuerda que hablamos de la tierra estaba vacía y desordenada, tohu y bohu? Ajá. Entonces dice, la pregunta es, entonces, ¿quién la desordenó? No, por eso lo que el Tohu y Babó es que, como dice, que Dios creó de una materia que es vacía, como o sea, que es una materia, pero que no se siente, o sea, que no lo puedes tomar, como el fuego, las 4 primeras que existieron, es como el fuego que lo podemos ver y sentimos el calor, pero si tú lo quieres agarrar, no lo puedes agarrar. Por eso, del momento que Dios, cuando dice principio Dios creó los cielos y la tierra, lo primero que se crea son estas 4 materias importantes, como lo que es el aire, que lo podemos escuchar, podemos sentirlo, pero no podemos tomarlo. Es una materia vacía. Por eso es Tohu Babou. Tohu bohu. Tohu Babou. Por eso el texto dice, Bereshit bara Elohim, o sea, el principio creó Dios. Ahí aparece Bereshit bara Elohim, Het Hachamay, los cielos, y luego dice Beet Hahare, la tierra, y luego dice Behahare Taitai, la tierra, se estaba, o sea, y la tierra podemos decir que se encontraba uniforme. Dice Behahare Taitai Tou Babou, y la tierra se encontraba hecha de materia, se encontraba en materia que era vacía, o sea, que era materia, pero a la vez era vacía. O sea que como lo que es el fuego, el aire, el agua y cuál es el otro. Pero eran 4 materias las que iniciaron, pero que a la vez es materia, pero al fin y al cabo es vacía. Por eso es lo que está el texto de decir. Ahora, porque todo lo que le dije han argumentado, la mayoría, dije yo que han argumentado, hay muchos comentaristas, que dice que por eso dice estaba, porque es verbo pasado, y entonces dicen que comienzan a dudar que no fue Dios que la creó, porque si Dios lo hubiese creado, de una vez hubiese quedado. Entonces, el punto que yo expliqué es que cuando del verso 1 dice, primero creó Dios, cuando Dios crea todo eso. Los comentarios que dicen Sí. que cuando Dios echó al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Al ángel Al del lucero mal, de la... al ángel del mal. Ajá, entonces que por eso la tierra se desordenó, porque según Dios es un Dios de orden y todo lo tenía en orden, pero que según eso pasó que él la desordenó, según Pero no hay manera de cómo poder argumentar esa demostrar. parte, porque según el ángel del mal fue en el día segundo. Ahí fue donde se reveló. Y él hizo su morada en las alturas y ahí fue donde se quedó, es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? Capítulo 2, verso 2. Entonces, es lo que tenemos, pero ahorita hablando ya del día
Dice acá que hay 3 palabras hebreas usadas en el relato de la Torá, de la creación de todas las cosas. Ahora, cuando el verso 1 le dice Bará, de Bereshit Bará, creó Dios existencia a algo que no existía. Ujú. Sí, entonces, cuando inicia el verso 1, no había nada, o sea, de la nada, por eso es Dios, que creó de la nada de lo que no, de lo que algo que no existía. Entonces, la tierra, lo que es el agua, el mar, todo lo que es el fuego, el aire y todo eso, eso no existía. Porque lo que es el viento o aire se conoce como ruaj. El Ruach. El ruaj, bueno, que ahora lo traducen que dicen que es el espíritu de Dios o y el otro dicen el Espíritu Santo, o sea, nada que ver. No, nada que ver. Ruja simplemente como un viento, como es lo que se conoce. Sí, Entonces, así se traduce como viento. Exacto. sí. Ujú. Entonces, aquí el texto en 1:1 dice, aquí cuando Dios crea, creó de la nada. Ahora, en el verso 21, y creó Dios los grandes monstruos. Bueno, la Reina Valera traduce como monstruo, pero el texto hebreo lo traduce en una palabra que quiere decir, hay uno que, bueno, la verdad lo estaba investigando sobre eso, según el Midrash, como Leviatán, y según el texto, vayando con la traducción por Howe, y lo vamos a ver más adelante, que se refiere a los dinosaurios. Sí, igual que el verso 26 también, pero eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea de la nada, y es algo que no existía. Por eso se llama, este texto, creó, significa crear de la nada, o sea, en este caso. Ahora, hay otra palabra que aparece como asá, que también es otra palabra para crear, que es que Dios hizo, que llevó a cabo, o sea, que tienes algo, pero lo que después hace es que lo perfeccionas. Ajá, lo perfecciona en un estado óptimo, según el verso 16. Entonces, cuando Dios ve que todo estaba bueno, ¿qué hizo Dios? Ya tenía algo creado. Entonces dijo Dios, se llevó un plan a cabo de llevar al método de Asa, que es como perfeccionarlo, verlo de una manera mejor. Entonces, la otra parte es yatzar, que es formó o moldearlo, ya es dejarlo de acuerdo a su manera. Entonces, las 3 palabras que encontramos, bara, crear de la nada, Asa es llevarlo a una perfección, mientras que yatzar es formarlo y moldearlo de acuerdo a como Dios quiere que se llegue en su momento. Ahora, el Salmo 104:19 dice, hizo la luna para medir las estaciones. Si bien el calendario bíblico es el calendario lunar, no el solar. Sí, entonces el solar, el que tenemos nosotros, que es el que nos regimos, es totalmente diferente, porque ahora, según como dije anteriormente, ¿verdad? El calendario solar se inicia de las 12 de la medianoche y el calendario lunar es a partir de que inicia la noche, que es a las 6 de la tarde, y ahí inicia el día y se termina ya el otro día, pero en especial el día a día, del que se comienza ya hablando de primera hora, segunda hora, se inicia a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y la segunda es la 7, 8, 9, así tercera hora, cuarta hora, quinta hora, así inicia todo. Entonces es totalmente diferente. Entonces, según el texto de los Salmos, capítulo 104, verso 19, dice, e hizo la luna para medir las estaciones. Entonces, en el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Ahora, no los creó, ya existía todo el material, porque anteriormente cuando dijo Dios creó todo, ya existía todo. Entonces, ya existía todo el material necesario desde el primer día del verso 1. A partir de ese momento vemos claramente que la Tierra daba vueltas alrededor de su eje. Entonces ya estaba ¿cómo voy a decirlo? En función. Estaba en función lo que es la Tierra dando vueltas alrededor de su eje. O sea, estaba circulando de acuerdo como Dios lo había dejado. Entonces, ahora, cuando llegamos de la Escritura se rige, el año de la Escritura se rige por la luna, no por el sol. Entonces, el texto nos dice, la Biblia nos dice que todo el tiempo se rige o se mide o se lleva a cabo de acuerdo por la luna, no por el sol. Actualmente, un año lunar tiene aproximadamente 354.36 días. Entonces, el calendario solar tiene 365. Entonces, mientras que el calendario lunar tiene 354 días.
Entonces, cuando nosotros hacemos a entonces serían 11 días, vamos a decir así. A ver, 12 días, 54, 65, serían 11 días más por cada, nos sobrarían, ¿sí? Entonces, en 4 meses tendríamos ya, a ver, en 3 meses tendríamos 33 días. Entonces, en cada 3 meses sobraría lo que se llama 33 días. Sobraría un mes. Sobraría un mes. Entonces comparado con el año solar de 365 días. Pero en el tiempo de la creación parece ser que no fue así, sino que el año lunar coincidía con el año solar con 365 días cada uno. Entonces, desde un principio, hay un tema que yo lo tengo ahí, aparte que ya tengo el calendario hebreo, el calendario bíblico, para poder explicar, es bastante, eso sí importa estudiarlo para tener idea que cuál es el punto de vista de que los meses sean así, y para que las fiestas y las fechas exactamente cual Dios lo dejó no falle, no se esté haciendo una fiesta en un día que no debe de hacerse. Entonces, si nosotros usamos el calendario, ¿cómo se llama? El solar, nosotros creemos que estamos en domingo literalmente, bíblicamente, pero tal vez estamos en un martes o un miércoles. Sí, porque recuerda que hay 11 días que se pierden bíblicamente por cada mes. Entonces, el término de 3 meses, tenemos 33 días sobrante. Ahora la pregunta es, ¿dónde los ponemos esos 11 días? Esos 33 días. Imagínense, si estamos hablando ya del año, estamos hablando de 33, 66, 132 días en término del año. Entonces, ya en términos de 3 años, ya hemos perdido un año. Ahora, no sabe, entonces, si ve nuestro calendario, prácticamente no sabemos ni que nosotros supuestamente creemos que estamos en un día domingo, pero tal vez estemos adorando o haciendo una reunión, lo que es un día lunes, martes, miércoles, o sea, porque no tenemos idea. Ahora, cuando vamos al calendario lunar, ese sí es más exacto, y eso sí han llegado a cuadrarlo tal cual es, pero eso ya es otro estudio más detallado para llevarlo todo paso a paso. Entonces, los datos históricos y arqueológicos muestran que hubo un desajuste en nuestro sistema solar, de modo que el año solar fue cambiado y se añadieron 5 días más por esto. Esto ocurrió alrededor del siglo XII, antes de la era común, para ajustar la diferencia entre el año lunar y el año solar. Si ven, en ese siglo XII hubo un ajuste a los calendarios. O sea, lo ajustaron para que llegara a cuadrar todo en el siglo XII. Entonces, ¿qué en el calendario, en el calendario judío que sigue la luna, se añade un mes extra a cada 2 o 3 años? O sea que ellos para tratar de que todo vaya de acuerdo al punto de vista bíblico, a cada 2 años o 3 años se le añade un mes extra. O sea, decimos que nosotros estamos ahorita en noviembre, entonces prácticamente llegamos al 1 de noviembre, lo trasladamos al 1 de diciembre. Prácticamente ya hemos vivido noviembre para que llegue a cuadrar todo. Es una idea que nos hacemos. Ahora, en total son añadidos 7 meses durante un ciclo de 19 años. De esta manera, las fiestas del Eterno no son celebradas fuera de tiempo. O sea, la idea es que ellos, para tratar de celebrar lo que es la Pascua, el Pesaj, lo que es el Shavuot, lo que es todas esas fiestas, hacen esto y para que las fiestas no se celebren en una fuera de tiempo, por lo menos no estén guardando un sábado ellos, fuera que no sea sábado, tal vez estén guardando un sábado y sea un lunes, un martes. Pero el calendario más específico de ellos es el calendario caraíta y es uno de los más acertados prácticamente comparado con el calendario rabínico que se usa en este tiempo. El calendario rabínico sí tiene ventajas, pero el de los mejores que aparece hoy en día es el calendario caraíta. Bien, ahora, esto es lo importante en relación con el ciclo agrícola también, ¿verdad? Porque es una de las partes, porque imagínense uno sembrando ciertos cultivos fuera de la estación. Obvio que si lo siembra,
van a nacer, pero no va a cosechar, porque hasta para los granos que se siembran en la agricultura, pues tiene su estación, tiene siempre y cuando se deben de hacer. Entonces, imagínense que en la situación en la que nosotros viviésemos bajo el calendario lunar y tendrían que adelantar tal fecha y dicen, bueno, esperando un mes, próximo mes hago mi trabajo para la siembra y resulta que ya se pasó. Entonces, por eso hay que tener un buen conocimiento de acuerdo a esos calendarios ah, con esta fecha. O sea, con otras palabras, la primera fiesta, la Pascua, tiene que celebrarse en la primavera, cuando la cosecha de la cebada esté lista en la tierra de Israel. Y por eso es que se hacen los ajustes al calendario. Así que la fiesta de Pentecostés o de Shavuot se celebra cuando la cosecha del trigo empieza y la fiesta de la cabaña se celebra después de la recolección de los árboles frutales. Ahora, cuando hablamos de las dos luminarias, lo que es el sol y la luna, el término grande no se refiere en forma literal al tamaño, pues las estrellas son más grandes que la luna. Más bien que las luminarias son descritas en relación con la intensidad visible de su luminación. O sea, a eso es lo que se refiere. Dado que la luna está más cerca de la Tierra que las estrellas, su luz es más fuerte que la de ellas. Eso es lo que dice este comentarista, Radak. Por eso es que se entiende a esta manera. Ahora, el otro rabí, Yosef, dijo algo importante. Ofrece una interpretación más homilética del concepto de grande o de esta parte del gadol y catón, que es pequeño. La grandeza del sol consiste en que es una fuente de luz, por eso se le llama grande, en tanto que la luna es más pequeña porque solamente es capaz de reflejar la luz que recibe del sol. Es por eso que la ceremonia de la Brit Milá o acerca de las oraciones es cuando se hace esto bajo esta ceremonia. Entonces es interesante esto. Ahora, que esté pequeño llegue a ser grande, porque el niño que crece es un espectáculo de sabiduría y enseñanza de sus padres y maestros. Rogamos que el niño crezca y se transforme en una fuente autónoma de grandeza que llegue a iluminar a los demás. Eso ahora, en las oraciones que ellos hacen, exactamente este día dicen ellos que este pequeño, o sea, hablando llegue a ser grande, porque el niño que crece es un receptáculo de sabiduría y enseñanza a sus padres y maestros. Esa es la oración que ellos hacen. Rogamos que el niño crezca y se transforme en una fuente autónoma de grandeza que llegue a iluminar a los demás. O sea, eso nos da la idea que el término grande no se refiere al tamaño, sino a la iluminación, a la luz que emanan bajo el planeta. Verso 18. Este versículo define las funciones de las dos luminarias, cuyo dominio consiste en establecer una distinción entre la oscuridad y la luz, según el verso 18. Ahora, la luminaria más grande, que es el sol, dominará de día y su luz estará en todas partes, incluso en los lugares a los que sus rayos directos no lleguen, pero sí llega la claridad. Así que la luminaria más pequeña, que es la luna, dominará la noche, aunque no hará más que aliviar la oscuridad, según este Maimónides, que se conoce como Rambán. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros acá? Que en el término grande se refiere a que su luz es más potente que la otra. Entonces la otra es menor porque lo que hace la luz es que es más pequeña. Y prácticamente lo que hace es aliviar la oscuridad para que no se vea oscuro, oscuro prácticamente, en una tremenda oscuridad, bajo una tremenda tinieblas. Lo que hace la luna es más o menos aliviar, calmar esa semejante oscuridad que se pone en el universo. O sea que podemos decir que si lo aplicamos ya tratando de hacer una aplicación personal a nuestra vida, muchas veces creemos nosotros que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado porque todo me ha ido mal. Pero Dios ha dejado a alguien en nosotros que no trata de, o sea, que no exactamente vamos a salir de, pero tenemos que pasar la noche. Obvio que no va a ser todo una tremenda oscuridad, no porque hay alguien, una luminaria como la luna, que nos está dando un alivio para que pasemos esa etapa de oscuridad, mientras los rayos del sol, mientras la luminaria del sol o la luz, que es Jesús, que es Cristo, llegue porque obvio, hasta Dios en esa parte es así que o sea, ¿cómo puede decir? Que no llega antes ni después, llega justo a tiempo. Y para los hijos tenemos que aprender esta parte a poder vivir
bajo la oscuridad, pero ¿cuál es el punto de vista? Nos deja pasar una etapa oscura de nuestra vida, pero siempre y cuando Él va a estar ahí, va a acompañarnos con un alivio para que entendamos que necesitamos esa luz. Y una vez llegue el día, esa luminaria del sol que representa Él, ¿verdad? El Mesías, el Salvador del mundo, nos damos cuenta que vivir en el día es lo mejor que puede hacer. Por eso el apóstol Juan dice, ¿verdad? En 1 Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero por eso el texto debe leerse, aunque hubo tinieblas, pero siempre hubo luz. O sea que no todo el tiempo vamos a vivir nosotros así, porque siempre, de acuerdo a un momento, vamos a llegar a la etapa que llegue la luz, y la luz es nuestro Señor Jesucristo. Verso 20 dice que las aguas abunden. Ahora, cuando Dios dice que las aguas abunden en esa parte, al ordenar que las aguas abunden, que haya, Dios dio a los mares la facultad de producir vida marina, porque de un principio no había, ¿cómo se llama? Vida acuática entre los animales que están en los océanos. O sea, solamente hubo agua, pero no había. Entonces Dios viene y Él da la orden que produzca lo que se llama la vida marina, con lo cual las aguas se llenaron de seres vivos. O sea, podemos decir que comenzó a haber tanta especie en los mares, en los océanos, de todo tipo de especies de ahí. De eso que las criaturas marinas comenzaran a procrearse, ¿verdad? En una forma natural a través de los poderes conferidos por la bendición de Dios. Ser fructífero y multiplicarse. Entonces, algo que Dios hizo con los peces marinos y los animales que Dios creó fue con la vida, ¿verdad? Animal, fue que les dijo que se fructificaran y que se multiplicaran. Ahora, abundante, que hayan bastantes seres vivos. Ese término se refiere a todos los seres vivos que no se elevan mucho del suelo, según Rashi. Entonces, según Rashi, cuando Dios hace bendición de la que abunden los seres vivos, el término ese que dice que produzcan, que se multipliquen, prácticamente fue aquellos animales que a los seres vivos que se elevan del suelo. Entonces, cuando Dios crea todo esto, ya tiene hecho todo. Entonces el verso 21 dice que Dios creó la grande lumbre, Dios creó en este momento y Dios creó los grandes monstruos. Esta parte del monstruo es lo que vamos a ver más adelante a qué se refiere, marinos. Estaba viendo yo acá qué es lo que aparece acá en ahora al rato lo voy a leer qué es lo que dice concerniente a este texto. En el verso 16, viendo lo que vamos planeando aquí, Dios Dios crea todos estos grandes monstruos en esta parte, ya en las aguas que están acá. Entonces, lo que venimos viendo anteriormente es que lo que le dije que durante Dios creó todo, antes que Dios creara todo, la tierra estaba girando en círculo, siempre estaba. Entonces tenemos la lumbrera mayor, el sol, para esta parte, y la lumbrera menor, que esta parte puso las estrellas para que le ayudaran con a iluminar lo que es la luna. Entonces, lo que es la noche está prácticamente alumbrado por la luna. Ahora, según Job, capítulo 40:19, ¿alguien tiene la traducción ¿cómo se llama? De la Dios viviente. Hermano Luis, ¿usted la tiene? No, hermano, no tengo yo esa traducción. No, pues voy a tratar Está en Biblia todo. Sí, eso lo voy a buscar ahorita. Ujú. Eso voy a tratar de buscarlo ahorita. Sí. Biblia, vamos a ver. Bueno, aquí no me apareció a mí.
Lo que pasa es que ya nos dieron un nuevo, ¿cómo se dice? Ahí está. Sí. Yo Un no, nuevo software. sí, porque ya no me aparece a mí la. Voy a tratar de buscarlo en mis. Sí, ya no me aparece a mí, la verdad. Esto estaba más fácil antes. No sé por qué lo pusieron así tan difícil. Sí, sí, la verdad, sí. Ya lo, ya lo han. Bueno, vamos a buscar lo que es Job, capítulo 40-19. Vamos a ver la Biblia, nueva traducción viviente. ¿Qué vamos a ver, Job? 40-19. Oh, Job. Job. Ay. Ya lo tengo. Ok. Si gusta, búscalo. Yo ya lo tengo. ¿Qué dice? Dijo 40-19. Sí, ¿Estás seguro? sí, Job 40-19. Ajá, dice, es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su creador puede amenazarlo. Eso dice la traducción viviente. ¿Sí? Entonces lo que en el texto hebreo ahí, dice, si ve el texto al español, pues es bien difícil, no dice exactamente así. Entonces, según el texto hebreo, está escrito Behemoth, esta palabra, se refiere a algún tipo de dinosaurio. ¿Sí? Entonces, la lenguaje actual dice, entre los animales que he creado, ¿sí? Hablando Behemoth, sí, no da qué tipo de animal sea, ¿verdad? Pero podemos decir que sea el dinosaurio. Entre los animales que él ha creado, él ocupa el primer lugar. Pero yo lo he creado y si quiero puedo quitarle la vida. Entonces, de algún momento, Dios le quitó la vida. Dios lo extinguió. Sí lo creó por este texto, según la traducción lenguaje actual. Pero este texto de Behemoth, acerca de monstruos, puede ser que esto sea, pero también aparece otro, en este otro comentario dice que es el Leviatán. Y el Leviatán es como algo así como estaba checando cuál de ellos es. Dice que este comentario, dice, Dios ordenó que las aguas producir todo tipo de peces, desde las criaturas más pequeñas que se arrastran del fondo del océano a los lagos, de los peces más grandes que habitan en los mares. Cuán variada es tu obra, oh Dios, la he creado con sabiduría, según Salmo 104:24. Hay criaturas de mar que morirían en la tierra, pero tienen capacidad de sobrevivir en el agua. Hay otros animales que pueden vivir sobre la tierra, pero perecerían en el océano. El mayor de todos son los monstruos marítimos que Dios creó, es el Leviatán, lo estaba buscando aquí en internet, a qué se refiere esto, ¿verdad? ¿Cuál es? Pero es como a la ballena o algo así, pero es algo, lo busqué y no me aparece prácticamente este texto, esta parte. Pero dice que vive en las profundidades del océano
y sostiene que el soporte central de la tierra, dice, y sostiene el soporte central de la tierra entre sus aletas. Cuando éste quiere comer, bate su enorme cola contra las olas. Los peces en la creencia que la comida está cerca, se acercan nadando hacia él. Entonces abre sus enormes fauces y los peces se convierten en su alimento para ese día y son ingeridos y consumidos. Entonces, vemos que esto que se refiere aquí, que lo que Dios creó, quizás los dos mismos pienso que puedan entrar a la parte tanto de los dinosaurios como también este monstruo marino. Entonces, en algún tipo de esto fue el primero que Dios primero que Dios lo creó. Entonces, cuando uno pregunta, ¿pero por qué existieron? ¿Han encontrado fósiles y encuentra que sí existieron? Pues sí, sí lo hay, sí lo hubo, porque el texto en hebreo, lo que esta parte sí dice que existieron esta parte, pero que de algún momento Dios les quitó la vida, según este texto de Job 40:19, según el texto hebreo. Entonces, esto concuerda bien con este texto de la Torá que dice que Dios, o sea, el Elohim creó, Bará, los grandes monstruos marinos. Fue lo primero que creó después de la creación de la materia prima. O sea, cuando Dios crea la materia prima primero, después lo que creó fue los monstruos marinos, que luego sería y luego dice materia prima que sería transformada en los cielos y en la tierra. Esto fue lo que se crea. Ahora, en este momento fue creado el nefesh, o sea, lo que se conoce como la vida o como pescuezo, como lo que se traduce en el hebreo, el alma de los seres biológicos. Parece que los dinosaurios están mencionados en las escrituras como contemporáneos con los hombres en tiempo de Job, alrededor del año 1700 antes de la era común. O sea que solo el libro de Job nos da una idea que sí existieron, pero como algo contemporáneo que se dio a conocer esto. Pero sí, según los comentarios y por el texto se llega a la conclusión que sí, que, que sí lo hubo. Y eso tenemos por la escritura. Ahora, la palabra aquí que estamos viendo, la palabra hebrea bará, creo aparece solamente 3 ocasiones en el relato de la creación. Ahora, las otras dos palabras más sí aparecen en otra parte, pero lo que es la palabra aquí, creó, aparece solamente en 3 ocasiones en el relato de la creación de la Torá. La creación de los cielos, que es en el 1.1. En el 1.21, que es la creación de los monstruos marinos y el resto de animales que viven en el agua. Y en el cielo y el alma biológica de ellos. Después en el 27, cuando Dios crea al hombre, especialmente le da el nefesh superior, la parte esa que el instinto, el que va más allá que el instinto animal, porque la mayoría de los animales actúan por instinto, tienen hasta ahí, pero el ser humano tiene mucho más que eso, ¿no? Tienen un nefesh superior a la de los animales. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo el hombre es prácticamente, es en misma etapa que se crea el mismo día, en los animales, los monstruos y al mismo tiempo al hombre, ¿verdad? Todo se crea a la vez, con la ventaja que cuando Dios crea el cielo, lo crea de la nada, crea a los animales y su alma biológica, pero en el caso del hombre, le da una creación más que eso, porque le da un sentido, el alma del hombre es superior a la de todos estos. Por eso la creación del hombre se toma la parte importante de esto, que Dios le dedicó el tiempo para hacerlo mucho más que superior y para dominar toda la creación. Y dice Arbamanel, y Dios creó, comenta que esta expresión creó se refiere a algo que tiene procedentes, o sea, que tiene una procedencia. En el primer día se refirió a la creación, a partir del vacío total, que no había nada, o sea, crear de la nada. Ahora, aquí se refiere al enorme tamaño de algunos peces, o sea, que eran súper grandes. Y la última vez que se usa en el verso 27 se refiere a la creación del hombre. Cuando Dios crea al hombre, decide hacerlo. La vida inteligente, o sea, más superdotado. Y sobre todo lo hizo con esa parte importante, que lo hizo a imagen de Dios. Entonces, a imagen de Dios no quiere decir que hacerlo a Dios corpóreo, hacerlo a Dios, darle forma. O sea, como decir, cuando dice, oh, Dios, que Dios
el hombre se creó a imagen de Dios. O sea, no quiere decir que Dios tengamos nosotros que imaginarlo corpóreo, imaginarlo, hacerlo, porque recuerda el espíritu y no se le puede dar una imagen. Pero entonces, ya en la parte de la vida en inteligencia, sí, es ahí sí nosotros somos a imagen de Dios. Pero eso sigue en la siguiente clase, que vamos a detenernos a expresar un poco más, explicar un poco más de esta parte. Ahora, del 1:22 al 25, y Dios los bendijo a estos animales, ¿verdad? Diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multipliquen las aves de la tierra. O sea, si nosotros vemos la misma bendición que Dios dice y Dios los bendijo, que se fructifiquen y se multipliquen, la misma hace con el hombre. Creo que ustedes han visto esa parte cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Dice, fructifiquen y multiplíquense. Y muchos se han preguntado, bueno, ¿y ese mandamiento sigue hasta el día de hoy? Pues claro, eso sigue hasta el día de hoy. Dice, multiplica, o sea que uno se juntan dos y cuando se termina ya no son dos, ya es una familia de 8, 10, 6. O sea, ¿sí se multiplicaron? Claro que sí. O sea, Dios nunca dijo súmense. O sea, si son dos, van a ser más dos. Uno por cada uno serían 4. Ahí se queden. No, Dios siempre se quedó a la multiplicación. Entonces, en una vez en Guatemala me preguntaron a mí que si era correcto la planificación. Yo le dije, bíblicamente no hay apoyo. O sea, que vamos al texto bíblico, que yo sepa, no dice nada acerca de eso. Lo que Dios dijo es que el que se casa, Dios, según Salmo 127, dice que Dios le da a sus hijos por herencia. Entonces Dios le da esa herencia, o sea, Dios en sí, como regalo de bodas o como regalo, vamos a decir así, no le da otra cosa más que los hijos por herencia. Entonces, de ellos, lo que Dios te da es una herencia. Si el hombre o esa pareja en su man deciden, ¿cómo se llama? No tener más. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Cortan un plan, un propósito que Dios tiene con ellos. Entonces, cuando sean mayores, sean grandes, ya que avanzada de edad, quizás el último hijo el que venía, que los iba a cuidar ya de viejito, bañarlos, cambiarlos, ayudar cuando ya, ellos lo cortaron y después van a acabar en los que trajeron al mundo. Lo que van a hacer, nos van a ir a dejar a un asilo de ancianos, los van a cuidar, porque justamente el que Dios había en su plan, antes de la fundación, en su plan eterno, el que los iba a cuidar cuando estén viejitos, ellos no lo dejaron venir a este mundo. Todo el plan de Dios son perfectos. Ahora, pero la mayoría pregunta, pero hoy cómo vivimos, cómo que la vida es más dura, más difícil. Bueno, pues Dios de un momento lo dijo, de alguna manera Dios va a proveer. Entonces, bíblicamente yo soy de eso, en el apoyo, yo no puedo decir nada no puedo especular en algo que la Biblia no dice nada. En esta parte lo que Dios ha dejado y esto es. Por eso, si no quiere que haya hijos, no se casen y ya. Ese asunto arreglado así. O sea, se quieren casar, no hay hijos. No quieren hijos, no se casen, es asunto arreglado. Porque por el matrimonio, para eso bíblicamente está estipulado. Entonces, la misma bendición que Dios pone, ¿verdad? Y bendijo Dios, dijo Dios, multiplicad, multiplicad, llenad las aguas de los mares, multiplíquense en las aves en la tierra. Entonces, Dios, la mismo que quedó con los animales, lo mismo lo hizo con el hombre. Entonces, aquí este texto dice, y fue la tarde y la mañana el quinto día. 24 dice, y luego Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios a los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y Dios que bueno. Algo importante es que jamás se ha evolucionado las cosas. Dios siempre, todo lo que ha creado desde un principio hasta el momento, continúa de una manera. Vemos que la gran variedad de lo que son las aves, las criaturas del mar, todo fue creado a la vez, en ningún momento nada evolucionaron, o sea, no fue evolucionando lentamente por millones de años. Aunque la flora fue creada antes que los animales, de eso sí que estamos claros. Primero fue la flora, después los animales. Los animales, porque recuerden que la clase pasada vimos que cuando Dios dijo produzca hierba verde, todo eso, entonces primero se creó lo que es la flora, todo eso, y después se creó los animales. Entonces los animales fueron creados después y las plantas
fue antes. Así que los animales no fueron creados antes que las plantas. Ahora, entre la diversidad de animales, muchos animales que existen, muchos comparten estructuras similares. Hay muchos que se parecen uno con la otra. Los pájaros, hay unos que se parecen con otro. Los reptiles, hay muchos que se parecen y pareciera que son de lo mismo, pero son totalmente diferentes, ¿verdad? El caso de los, ¿cómo se llama? De los cocodrilos con los caimanes, casi similares, solo que hay uno que es menor que el otro. En las aves, los mamíferos, ¿verdad? Hay totalmente similares y así muchos más que los querramos poner nosotros, pues la mayoría son bien similares. Esto argumenta que por lo menos tan persuasiva de un común diseñador, que hubo un diseñador que los creó tal cual están hasta el día de hoy. Como habla de una fuente común de vida, no toda la vida vino de la misma célula primordial, pero sí vino del mismo diseñador, y ese es Dios. Entonces, como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la estructura entre los perros. Hay mucha diversidad, hay muchas, ¿cómo se llama? Especies de los perros. El caniche, ¿verdad? El teacup es muy diferente. Mira el pequeñito ese que parece osito, ¿no? Para tenerlo en casa. Es muy diferente comparado con el gran danés. Pero los dos son perros. Ni uno es diferente al otro. ¿Sí? Entonces los dos son perros, tanto el uno como el otro. Pero si ven la gran diferencia, ahora solo que el diseñador que nos hizo los diseñó así y están así al día de hoy. Aún así no se, ahora dice que, pero ambos son perros y aún así no se convertirán en ratas. No importa cuántos sean cruzados. Miren, ya los pueden cruzar del uno con el otro, pero lo que nacen siguen siendo perros. Aunque los crucen uno con el otro, siguen siendo perros, la verdad. Ahora, los evolucionistas muchas veces dan ejemplos convincentes de microevolución, la variación de un género dentro de su género, adaptándose a su medio ambiente. Por ejemplo, la mariposa de abedul puede parecer en una forma oscura, se puede poner en diferente manera, ¿verdad? Puede aparecer en forma oscura, más en vez de forma clara o común cuando la polución hace que sea fácil que las oscuras escapen de la detención. O los pinzones, por lo menos tenemos ejemplo, este otro ave, pueden desarrollar diferentes picos, no solamente pueden vivir con ese, pueden desarrollar diferentes picos en diferentes ambientes. Pero las mariposas siguen siendo mariposas y los pinzones siguen siendo pinzones. Así que no ha habido ningún cambio fuera de un género. La microevolución no comprueba la microevolución. Eso queda claro bíblicamente. Así que 22, Dios los bendijo. Así, las criaturas necesitaban una bendición. Es una bendición especial, debido a que muchísimas de ellas sufren una reducción intencional de sus números, pues son cazadas y consumidas. Lamentablemente esto ha venido desde un principio, que la mayoría pues los ocupamos para alimentos. Las van de cacería y se consumen como alimento. Los animales de la tierra que fueron creados el sexto día también necesitan esa bendición. Pero Dios, bueno, según Rashi, dice, pero Dios no se la concedió esa bendición para no incluir a la serpiente que estaba destinada a ser maldecida. Entonces sí, esto es lo que dice, ¿verdad? Acá. Ahora el verso 22 dice, sean fructíferos. Sí, dijo Dios, sean fructíferos y multiplíquense. Si el versículo no hubiera agregado el término mi y multiplíquense, entonces cada criatura engendraría una sola cría, prácticamente. Entonces la palabra multiplique se agrega múltiples nacimientos a la bendición, por lo que cada ser vivo engendra muchos descendientes. Entonces, por eso a la mayoría de animales pues tienen más de 1, 2, 3, hasta 4, 5, hay uno que hasta 10. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera dicho el término así, pero gracias que Él lo dijo de la manera y de acuerdo como Dios dio esa orden, así está hasta el día de hoy. Así que en este contexto, esta frase es una bendición de que las criaturas tendrían la capacidad de poblar la tierra más adelante, en el verso 28. Con relación al hombre sería además un precepto que se dedicaría a una procreación. O sea, el hombre ya sería totalmente diferente, porque lo que Dios le dice al hombre es que el hombre haría lo que se llama la procreación. Ya el hombre se dedicaría ya a procrearse.
Eso es lo que enseña prácticamente estos textos hasta el día de hoy. Así que la siguiente clase vamos a hacer cómo Dios crea al hombre, cómo Dios toma ese tiempo, el día sexto, para crear al hombre en ese momento. O sea, Dios se va a tomar el tiempo para esto. Las demás clases vienen y vamos a ver cómo Dios crea al hombre. ¿Algún comentario lo quieran agregar? No, solamente que a la hora que él crea a las aves, está hablando también de toda la creación de ¿qué dice? Las aves aladas. Sí, Eso se refiere también a los insectos y a toda clase de insectos, ¿no? sí, pero cuando Dios dice que se crea todos los que vuelan, todo eso, obvio, comenzó a crearse todo, prácticamente todos esos animales, los de vuelan, ya hablando de todos esos términos, pues los que se mueven a través del viento. Y cuando dice lo de los animales marinos, de igual manera, todos los peces, lo que hay dentro del mar, ríos y los lagos, y los terrestres también de la tierra también. Entonces, todo desde un principio, por el texto, desde un principio, vamos a decir así, que no eran como hoy, que hoy pues hay los animales sirven de, de comida para los otros. Antes, cuando se creó todo eso, no era así. Prácticamente un lobo podía convivir con una oveja tranquilamente, los leones, las serpientes convivían con el ser humano y, o sea, todo marchaba muy bien. Y según algunos comentarios, ¿verdad? Dicen que, bueno, según comentarios se dice, ¿verdad? Que Adán, incluso cuando Dios lo crea, era sin sangre, que Dios nada más le dio la vida, o sea, lo hizo, Dios creó al hombre, pero que lo hizo sin sangre. Entonces es cuando peca, cuando llega lo que se llama la caída, es cuando en él comenzó a reproducirse esa parte en el hombre. Entonces cuando nosotros somos de sangre, es lo que nos hace ser pecadores. O sea, por eso cuando lo primero que hace, cómo se refleja que sí había pecado, cuando se derrama sangre, cuando un hermano mata a su otro hermano. Entonces, cuando se derramó eso, una de las pruebas que el pecado había llegado es que la maldad llegó, era que a un propio hermano para tratar de quitarle la vida, ¿qué es lo que hizo? Derramó esa sangre sobre su propio hermano. Entonces, cuando cae en la tierra, ¿qué es lo que clama? Dice el texto, la sangre de tu hermano clama. Sí, entonces lo que has hecho, el pecado que has hecho, el asesinato que has hecho es lo que clama justicia, porque tú has derramado lo que se llama esa parte. Entonces, es bien interesante cómo nos lleva el texto prácticamente a entender nosotros de una mejor manera. Por eso cuando Salmos 49, 9, 7 al 9 dice que un humano no puede redimir a otro humano, o sea, nosotros no podemos hacer nada por otro ser humano para salvarnos. Si yo fuese una cruz para sacrificarme por mis padres, por mis hijos, por mi esposa, por quien sea, por cualquier parte para salvarlo, no lo puedo salvar porque ese precio, la sangre que yo tengo, no es capaz de poder pagar por otras personas, ni tan siquiera ni por mí mismo. O sea, que yo trate de sacrificarme, de verdad, no va a cubrir prácticamente mi propia vida. Entonces, cuando incluso Dios no aceptó el sacrificio, no lo aceptó. Entonces, cuando viene y Cristo viene, el Mesías vino a morir a la cruz, Cristo vino a morir a la cruz. Aquí viene la pregunta, entonces, la sangre que derramó Jesús, entonces no era cualquier sangre. Imagínense, porque si para podernos redimir, si él hubiese sido como se cree hoy en día, entonces no hay salvación.
porque si esa parte sangre humana derramó, entonces ¿cómo nos va a redimir a nosotros? Entonces tiene que ser Dios mismo, bien muriendo en la cruz, o sea, él bajar directamente para morir a la cruz y así salvarnos. Y eso lo vamos a ver adelante cuando lleguemos al capítulo 15 y 16, creo, de Génesis, cuando Dios habla con Abraham y hacen un acuerdo, un pacto y hacen un sacrificio y resulta que alguien tenía que pagar, cumplir esa promesa, ¿no? Si alguien dijo, bueno, el que nosotros falle, el que nosotros haga este pacto se va a pagar con vida. Entonces, por eso Hebreos capítulo 6 dice, Dios mismo, no teniendo por qué jurar, juró por sí mismo. O sea, él dijo, si tengo que pagarte, darte lo que te prometí, la promesa que le dio, porque Abraham le pregunta, ¿cómo yo voy a saber si lo que tú me estás diciendo de una descendencia grande, que aparte hasta soy, ¿cómo se llama? Estéril. ¿Cómo voy a saber si lo que tú me estás ofreciendo, que sí que va a ser? Entonces, Dios lo que hizo en ese momento para poder hacer eso es que dice el texto que hizo caer en un sueño a Abraham, porque dice que Abraham espantaba a los animales carroñeros en el sacrificio y se levantaba y estaba pendiente, llegaban los animales carroñeros que él los espantaba y Dios estaba con él ahí y el sacrificio estaba consumiendo y mientras consumían los animales carroñeros llegaban y Abraham los espantaban, pero hay un momento que se cansó y ya no pudo. Entonces ese sacrificio quien lo pasó fue Dios mismo. Abraham no pudo pasar el sacrificio. Ahora Dios mismo lo pasó el sacrificio. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta parte? Que Dios ve que el hombre es imposible que pase un sacrificio. Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Para que no sea mérito humano la salvación, hizo caer en un sueño a Abraham y Dios mismo decidió pasar él mismo. Entonces eso nos lleva al parte que para Dios poder pasar a la vida eterna al ser humano, para poder pasar a Abraham, él lo hizo él mismo. Dice que juró por mí mismo, él pasó el sacrificio. Entonces para que Abraham, pues para el hombre era imposible. Entonces para Dios mismo llevarnos a la eternidad y a la salvación, él mismo tuvo que venir a pasar el sacrificio en la cruz también. Él mismo tuvo que venir, él mismo tuvo que bajar a la cruz y morir para darnos la salvación. Entonces, desde un principio lo hizo con Abraham y la promesa que él hizo que lo haría así y lo cumplió viniendo a la cruz él mismo. Y lo hizo y pasó ese sacrificio. Y así nos hace a la vida eterna. Por eso dice Gálatas, ¿no? Que los que creemos en esa fe, los que creemos en Dios exactamente, somos los hijos de Abraham. Esa promesa que se le dio a Abraham ahí en el sacrificio capítulo 15, que seríamos parte de su descendencia. O sea, cuando Dios le promete a Abraham, hijos de Abraham, no se refiere a aquel que viene siendo de nacionalidad judía, nacido en las tribus de cualquiera de las 12 tribus, no. Ser hijo de Abraham significa creer en Dios, o sea, hacer exactamente lo que la escritura dice, lo que la Torah dice, y creer en Dios exactamente, y el saber quién vino a morir en la cruz, quién vino a hacerlo ahí, fue Dios mismo. Ahora, ¿por qué los judíos no son parte? Sí son parte, para ellos fue, como dice Juan 1:12, a los suyos vino, pero ellos no lo reconocieron prácticamente como el Mesías. Pero hasta el día de hoy la mayoría los conoce, son pocos los que sí. Entonces entre ellos, entre toda la multitud, son pocos los que lo reconocen como el Mesías y que él ya vino. Para algunos lo están esperando todavía. Y como dicen algunos, bueno, pues que se preparen un café o con lo que sea y lo esperen que venga el Mesías. Va a venir pero a juzgarlos. Pero para los que hemos entendido, el Mesías ya vino a rescatarnos. Y ahora nosotros solo nos queda obedecer hasta el día de hoy. Eso es lo que le digo a mi esposo, le estaba yo diciendo hace un rato, que los judíos y los musulmanes llevan nada más el Antiguo Testamento, o sea que ellos no creen en Jesús, no creen en el Dios que se nos está mostrando a nosotros, que es un Dios de amor, le digo, porque anteriormente, ¿qué cosa era? ¿Cómo era cómo los judíos eran desde el principio?
porque el hombre es el que trae la semilla, la simiente. Entonces la mujer no tiene simiente, es el hombre. Entonces por eso la mujer era tomada como que, ok, tú vas a llevar mi semilla y la vas a procrear, la vas a traer y eso es suficiente. O sea, tú no tienes nada que ver en esto. Los únicos, los que vamos a hacer y a sobresalir somos nosotros los hombres. Le digo, la mujer era tratada como, pues, podría ser como un objeto. Y entonces que ahora que cuando Cristo vino, que dijo que la mujer era parte importante del hombre, que había, que se sabe desde un principio que fue sacada de la costilla del hombre, ¿verdad? Que son una sola carne cuando se unen. Pero de todas maneras, le digo, ahora es lo que ha dicho, a lo que ha dicho Cristo. Y entonces nosotros llevamos eso, que nosotros estamos entendiendo que Cristo nos está, no quiere decir por eso que nosotras vamos a ponernos por encima del hombre. No, le digo, la cabeza, el hombre siempre es la cabeza de la mujer. Le digo, pero quiere decir que, no, que nosotros ya somos una pieza importante también y que nos está dando la posibilidad de que somos parte igual del hombre, somos una ayuda idónea del hombre y ya no somos tratadas como anteriormente. Aún los judíos siguen, la mujer sigue siendo así también todavía tratada de esa manera en la cultura judía, porque yo trabajo con unos prosélitos, ¿no? Sí, Unos prosélitos. Entonces, la hija se casó con un judío y se ve que inmediatamente la diferencia. El hijo se casó el hijo no es convertido. Entonces, el hijo tiene la mujer americana, la hija se casó con el judío. El cambio totalmente de la mujer. Ella es cubierta totalmente sin nada de nada como la otra persona, no completamente cubierta, completamente se ve la diferencia. sí. Claro, se ve, ellos hacen la diferencia, pero delante de Dios no es así, todos somos igual prácticamente, incluso según la escritura, la mujer, bíblicamente, ¿verdad? La mujer prácticamente es el 80% de todo y el hombre prácticamente es el resto. Y entonces cuando nosotros decimos que nosotros somos más que la mujer, prácticamente es una equivocación, porque bíblicamente es la mujer que es más que todo eso. Nosotros, la mujer simplemente es el complemento de lo poco que nosotros somos, porque para comenzar, imagínense, el Mesías, el Salvador del mundo, necesitó un vientre de una mujer, no el de un hombre. Y porque incluso ni necesitó ni el esperma de un hombre, porque él mismo fue la propia semilla que se vino a este mundo. Y ni María puso nada tampoco, porque ni tan siquiera el óvulo puso. Porque para eso se necesita un óvulo, para que haya un embarazo, ¿verdad? Pero ni hubo un esperma ni hubo óvulo prácticamente. Entonces, solamente lo que utilizó fue el vientre para venir a utilizar la forma humana y venir a estar entre nosotros y morir como un humano, como dice Pablo a Filipenses, que él dice, no, se despojó a sí mismo de su gloria y dice el cual vino a tener la forma de hombre y vino a hacer muerte y muerte de cruz. Entonces es interesante cómo ahora la escritura pone a la mujer en una parte importante que anteriormente pues no era tomada en cuenta. Entonces al día de hoy, entonces cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 3 verso 28 que ahora no hay varón ni mujer, pues no se refiere en otros términos como vamos a decir, oh, que la mujer ya puede predicar, no, no, se refiere al término de la salvación, que la misma salvación que le da un nombre, la misma salvación la tiene la mujer, el mismo papel de un hombre, lo mismo tiene la mujer, nadie es más que eso prácticamente. Sí, le da un gran valor importante. Y vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al capítulo 2, que la mujer, la segunda mujer que aparece, porque cuando Dios le crea a Eva, que aparece y creó Dios al hombre, le puso, pero aparece luego que dice que tomó una costilla y que es lo otro. Bueno, vamos a dar cuenta que eso es una visión, no es creado una segunda mujer, como se cree. No, esa parte, el Adán ese es Jesús o el Mesías,
el segundo Adán que habla Pablo en capítulo 15, y la mujer que aparece ahí, que es tomada de él, es la iglesia, la madre de todos los vivientes. No es Eva. Eso lo vamos a ver más. Eso lo vamos a ver más adelante. Está complicado. Está Eso, complicado. eso vamos a ir aprendiendo conforme vamos a ir avanzando según el texto. Entonces vamos a ver que conforme al capítulo 1, 2 y 3 tenemos el evangelio y la salvación. No necesitamos el resto de la escritura si entendemos, si nosotros hacemos una explicación clara. O sea, en los primeros 3 capítulos está el evangelio y la salvación del hombre, sin necesidad de ir a los evangelios. Prácticamente los evangelios son los comentarios de esta parte. Oh, sí, eso sí. Pero como dicen, no, es que esto no se lee, que esto no lo ocupamos. Obvio, si quitas los 5 libros primeros, estás quitando la promesa, la vida eterna que Dios le prometió. Estás quitando la iglesia, estás quitando al Mesías prácticamente. Y te quedas con lo último, te estás quitando todo del resto prácticamente. Entonces, no puedes quitar algo donde anteriormente te dice que sí lo llevas prácticamente. Pero es muy interesante ir estudiando esto poco a poco. Y primero Dios, como digo, nos dé más conocimiento, nos dé más sabiduría, podamos entender mejor las cosas para que sigamos estudiando acá. Y si Dios permite, nos vemos en la siguiente semana por aquí en la próxima clase. Amén. Así es. Pues hermano, ¿tiene algo que anexar, hermano? Si no, pues hasta aquí llegamos. No, no, hermano, no tengo nada que comentar. Es interesante, hermano. Cada día se aprende algo nuevo, hermano. Oh, Gracias por eso. así es, hermano. Pues sí, Amén. pues bendiciones, hermano, que les espero que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana y que Dios los bendiga en esta noche y puedan descansar tranquilamente. Amén. Bendiciones. Amén.